La chantada Buenos Aires City, el ocultamiento de los medios. Ayer en su exposición ante el Senado, Aníbal Fernández avanzó sobre un tema curiosamente en absoluto investigado por los medios. La inflación de los privados. La Nación. La economía opera con una inflación de un 40% anual. Así lo aseguró el director de Buenos Aires City, Nicolás Salvatore. Para el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la inflación de marzo fue de un 2,9%. Es cierto que el INDEC puede haber cometido errores y puede haber tenido complicaciones y alguna cosa de esa característica que están subsanándose en este momento, nada menos con las universidades más importantes del país. ¿A quién confiarle sino a ellas? Porque al INDEC lo que se le requiere es rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de reglamento y estructura de encuesta en los indicadores oficiales. Esto se le exige al INDEC. Pero, sin embargo, aparece todo un conjunto de consultoras privadas, de grandes opinadores de las radios de la mañana, aparecen y nos cuentan, nosotros nos da 8,3, 7,4, 25,8, revolean en un número, señor presidente, que a este jefe de gabinete, que cuando todavía trabajaba en la actividad privada se dedicaba a esto, con lo cual de esto puedo hablar un rato largo, no le cabe ni por casualidad la mentira a la que nos someten todos los días. Pero tan cierta es esa mentira que uno de ellos se tentó y publicó en su Facebook y dice, permítame leerlo, este gobierno termina con el Mundial, es motivo de celebración, la inflación es un fuego santo, purificador que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Pi. El Pi esperado, señor presidente, es la inflación esperada. Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finadito Guido Di Tella. La Nación. La economía opera con una inflación de un 40% anual. Así lo aseguró el director de Buenos Aires City, Nicolás Salvatore. Para el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la inflación de marzo fue de un 2,9%. La economía está operando hoy a un ritmo de aumento de precios de 40% anual, aseguró Nicolás Salvatore, coordinador general de Buenos Aires City, el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires. Este personaje, la Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Ramble-tamble. Va a estar lindo Buenos Aires City. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Aclaración importante. En relación a la nota que publica hoy lanacion.com.ar, en el que atribuye al grupo Buenos Aires City como perteneciente a uno de los muchos centros de investigación existentes dentro de la Facultad de Economía, informo que dicho centro no es un centro de investigación ni de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ni de ningún otro ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Es nuestro deseo dejar en claro que no figura dentro de los 28 centros de investigación que esta casa de estudios posee en sus 2 institutos de investigación. Doctor Juan Carlos Briano, secretario de Asuntos Académicos, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Cuando usted toma cualquier indicador, el IPC de Fiel, el índice de consumidor de Buenos Aires City, que es un centro de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, toma las provincias que no le hicieron caso a las modificaciones metodológicas que sugirió el INDEC. La Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Respuesta de Nicolás Salvatore. Estimado Artemio, el asunto es simple. ¿Cuándo está fechada esa nota? La información es vieja. Eran los inicios de Buenos Aires City, informales como los de todo centro de investigación. No teníamos la aprobación formal, estaba en trámite, y la nota es estrictamente cierta a ese momento del tiempo. El trámite está llegando a su fin. Ahora, además, está por finalizar el trámite para homologación en el rectorado. Respuesta de Alex Piedo. Siguiendo el razonamiento de este chanta de Salvatore, puede autotitularse médico un pibe que está cursando el CBC, ya que está en trámite de obtener el título. O decir que es un centro de investigación porque presentó la solicitud y está en trámite.
Pero ¿sabe quién trabaja con este personaje? De esta agencia participa la exdirectora del Instituto del INDEC y que se encargaba del índice de precios al consumidor, que se llama Graciela Bebacqua, y que la llevan a todos los canales. Muy bien, Graciela Bebacqua era la directora del IPC. Graciela Bebacqua, que es profesora de Matemática y Física, es exdirectora del IPC. Bueno, Graciela Bebacqua fue alguna vez directora del INDEC. Buenos Aires City estamos reflejando un 2,9%, el 70% del índice alimentos. Graciela Bebacqua, que dirigió el área de índice de precios al consumidor del INDEC, se fue al comienzo del 2009. Sí, enero del 2009. Graciela Bebacqua. Y que la llevan a todos los canales a mostrar cómo el gobierno, con estos monstruos que han puesto, se están pergeñando acciones o tomando decisiones respecto de política que poco tienen que ver con lo serio. La verdad, señor presidente, que esto es lo que estamos viendo. El tratamiento que los medios hegemónicos dieron a los conceptos del jefe de gabinete sobre el tema solo apuntaron a Moreno y al INDEC, pero ignoraron olímpicamente el eje Buenos Aires City. Aníbal Fernández en el Senado ratificó su apoyo al INDEC, también defendió al polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Aníbal Fernández justificó el rol del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y además avaló los nuevos mecanismos del INDEC. Hoy estuvo Aníbal Fernández en el Senado hablando, dijo muchas cosas, pero lo paradójico de Aníbal Fernández, defendió a rajatabla a Guillermo Moreno. Aníbal Fernández hizo una fuerte defensa del INDEC y del el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Aníbal Fernández defendiendo a Guillermo Moreno. Preguntas finales. ¿Por qué la corpo mediática oculta el tema de las mediciones de inflación privadas? ¿Acaso tienen intereses afines? Se me ocurre, Osvaldo, que la primera cuestión que hay sobre esta discusión de inflación en Argentina es que no hay una verdadera preocupación, digamos, por la inflación, que significaría, como decía ayer Barragán, encontrarle las razones por las cuales algunos productos aumentan, por qué algunos aumentan y otros no, en relación a qué, etcétera, etcétera. Finalmente, cómo se conforma un precio, digamos. Esa sería una de las alternativas de preocuparse por el tema inflacionario. Pero aparece en realidad el tratamiento como un regodeo sobre un problema económico para el país y la posibilidad inclusive de que esto sea en contra del gobierno. ¿Cómo lo estás viendo vos? Lo que uno advierte y la sensación que yo tengo cada vez que leo el comentario periodístico de algunos periodistas, que en verdad yo respeto, los respeto, me parecen personas absolutamente inteligentes, es que lo que aparece, por ejemplo, en el caso de la inflación, como un argumento posible para ir en contra de, es aprovechado hasta las últimas consecuencias, viendo que de repente se les viene abajo la estantería, porque esto que se está demostrando, o que demostró Aníbal Fernández, es más claro que el agua. Es decir, esos números, ¿quién los arma? ¿Cómo los arman? ¿De qué manera se arman? Yo no tengo la menor idea. No defiendo al INDEC, puedo ser crítico incluso con el INDEC en muchos aspectos, de hecho creo que lo soy. El tema pasa por otro lado, ¿por qué usar todas las herramientas posibles? Nada más que para... Si todo va a peor, mejor. Carlos. Yo quiero complementar, porque aún en estos informes no aparece la inflación como una disputa del sector privado y del gran capital concentrado por la distribución de la riqueza. La lucha por el aumento de precios no es más que una forma encubierta o brutal, según sea el caso, de la disputa por la distribución de los ingresos y de la riqueza. Y es curioso, cuando aparecen estas consultoras privadas, que representan naturalmente al interés privado, no hacen hincapié en esto, hacen referencia a los números, como si los números fueran una entidad vacía, descorporizada, carente de sentido, y en realidad significan, ni más ni menos, que una disputa que hace el capital en contra del mundo del trabajo. Sería interesante que esto apareciera también en esos informes. A mí me llamó la atención que, digamos, no es solamente Aníbal Fernández el que se estuvo ocupando del tema, porque también vemos el informe y parece que Aníbal Fernández se estuvo ocupando de Buenos Aires City. También está la UBA, que sacó una desmentida para aclarar que ni este señor Salvatore, que es evidentemente un fundamentalista de la inflación,
que no pertenece. Y lo que me llama la atención, que pasa inadvertido hasta por nosotros, es que la Nación no rectifica, la Nación no aclara. Y eso, digamos, si la Nación fuera un médico estaría haciendo mala praxis. ¿Cómo se llama la mala praxis periodística? Claro, acá es omitir un dato fundamental, que es que ellos dicen, nosotros trabajamos con la Universidad de Pero es que eso es Buenos Aires. peligroso. Cuando se habla de maniobras destituyentes, muchas veces se piensa en cosas por ahí mucho más sofisticadas, pero me parece que este goteo de información falsa con personajes que no están capacitados, ni están preparados, ni están manejando información verosímil, me parece que esto, y un medio de comunicación que lo difunde, y economistas como Broda que lo toman, y los 250 medios del monopolio que replican, bueno...